Cursoy.com presenta el podcast Innovación Educativa. Podcast 01. El Booktube como estrategia metodológica de fomento lector. Autor Carlos Contreras Castro. Para la Secretaría Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Coquimbo, Chile. Plan Nacional de Lectura 2015-2020, Chile. Queridas amigas y amigos, les doy la bienvenida a este podcast y quiero contarles en primer término que el objetivo general de este espacio es que conozcamos y comprendamos una nueva estrategia metodológica que favorezca el fomento lector entre jóvenes para ser difundida y aplicada en nuestros contextos de acción. Si eres educador, educadora, mediador de lectura, este es un podcast ideal para ti, para que podamos comprender cómo el Booktube, esta nueva tendencia que tanto ha encantado a los jóvenes de hoy, pueda permitirnos fomentar la lectura en estos contextos. Para partir, tenemos que acordar un mensaje inicial. Lo que pase después de escuchar este podcast depende 200% de ti. Es fundamental que te enfoques en la misión de elaborar un plan para generar una estrategia de insertar esta metodología, esta innovación metodológica en tu contexto de acción. Sabemos que va a ser difícil, sin embargo queremos entregarte las herramientas. Un segundo acuerdo base inicial que queremos hacer contigo es que tenemos que recordar que siempre existen 3 ejes curriculares del fomento lector y esto es transversal. El eje número 1 corresponde a lectura, el eje número 2 corresponde a escritura y el eje número 3, y probablemente el menos potenciado en nuestra historia nacional, si hablamos de educación en sí, la oratoria o la oralidad. Para comenzar me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas creen que en este momento se están sacando una foto tipo selfie a esta hora? Esta es una pregunta interesante porque nos invita a contrastar 2 conceptos que tenemos que diferenciar: el contenido y el conocimiento. Hoy en día, todas las personas están generando mucho contenido. Un sinfín de fotografías con bocas de pato, hacia la selfie, ¿verdad? Y por supuesto, otros tipos de contenidos que son en texto, en Facebook, Instagram, ya sabemos también la segmentación de personas que están ahí, y por esa razón es tan interesante también generar una reflexión versus al conocimiento. El contenido es algo interesante, es algo que podemos crear todos. Sin embargo, el conocimiento es algo que es un trabajo colaborativo y luego de haber generado una sistematicidad y rigurosidad en una investigación. Quiero decir con esto que el conocimiento es producto de una investigación científica, mientras que el contenido puede crearlo cualquiera de nosotros. El panorama general actual del uso de redes sociales con fines educativos efectivamente es, sin duda, algo muy positivo para algunos grupos de interés, para algunos stakeholders, mientras que para otros grupos de interés efectivamente ha sido una cara muy negativa lo que nos ha entregado la inserción de la tecnología y sobre todo en los contextos escolares. Vamos a partir por la cara positiva. Ya existe literatura académica bastante profunda y acabada respecto de YouTube como herramienta metodológica de aprendizaje y también sobre el Booktube específicamente como fenómeno medial literario. La gran pregunta que se están haciendo muchos educadores hoy en día es la siguiente: ¿cómo orientar el Booktube? Esta estrategia donde los chicos están recomendando libros en Internet a través de sus canales de YouTube, cosa que no hacen en las pruebas y sí lo hacen en Internet. ¿Cómo orientar el Booktube como estrategia de aprendizaje y fomento lector? Es interesante que hoy en día muchos jóvenes están recomendando libros y todas las estrategias que se les piden en sus pruebas escritas sí las desarrollan en el ámbito oral cuando están exponiendo frente a sus cámaras, pero no lo hacen por escrito. ¿Cómo podemos utilizar esa herramienta audiovisual
tan atractiva para los jóvenes de hoy, para poder tomarla y hacerla parte de una estrategia que les permita generar efectivamente esas herramientas de lectura y escritura que hoy las macrohabilidades del siglo XXI les están pidiendo? Son varias preguntas y ese es el bombardeo inicial que queremos plantear. Efectivamente, un contraste de conceptos que debemos hacer es la habilidad versus el contenido. La habilidad tienes que pensarla tal cual como aprender a andar en bicicleta. Te subes a una bicicleta y no aprendes a la primera. Tienes que dominar equilibrio, visualización, los estímulos que hay alrededor para poder generar toda una estrategia y un aparataje que te permita generar tu primer andar en esta bicicleta. Ponemos la metáfora de la bicicleta básicamente porque nos permite entender que la habilidad es un conjunto de competencias que colaboran en sí para que tú puedas desarrollar un objetivo, como andar en bici. Andar en bicicleta sería ese objetivo. Ahora, más adelante, efectivamente pueden ser otros los objetivos que te planteas y tienes que preguntarte, ¿tengo las suficientes competencias para poder lograrlo? Por ejemplo, muchas veces en mi praxis académica y docente hay estudiantes que me han dicho, profesor, yo no necesito las habilidades de comunicación y el lenguaje porque yo voy a ser ingeniero. Pero hoy en día, un ingeniero requiere sin duda de las habilidades comunicativas para poder, por ejemplo, vender un proyecto, exponer una idea frente a un equipo, dar indicaciones e instrucciones claras para que no se caigan los puentes en ninguna parte de Latinoamérica o el mundo. Efectivamente, tenemos que ser capaces de orientar estas macrohabilidades. Todas las personas necesitamos aprender de todo, sin embargo, tenemos que eliminar el dolor. Hoy en día la educación es un dolor, el aprendizaje es un dolor para muchas personas y un dolor, una herida abierta que nosotros como educadores no lo podemos permitir y por supuesto por esa razón también estamos desarrollando este tipo de contenidos. Te comentaba entonces, la habilidad es eso, es un conjunto de competencias, microcompetencias que se van uniendo en sí para generar una gran habilidad. Sin embargo, hoy estamos frente todavía a un modelo educacional arcaico que se sigue basando en el contenido, en la memorización, en el conductismo, y eso es lo que justamente tenemos que erradicar de las aulas y de las escuelas, de los colegios de toda Latinoamérica y por supuesto del mundo. Algo que es transversal, ya que estaba hablando de Latinoamérica, de Iberoamérica, de porcionar estas fracciones de territorio donde nos pueden estar escuchando en este momento, efectivamente corresponde a la taxonomía de Bloom, algo que se nos enseñó desde siempre. En este momento tengo frente a mí una cantidad de verbos que nadie se podría memorizar, o quizá alguien se los memorizó, sin embargo, ya no es útil. Hoy en día, la taxonomía de Marzano y Kendall aterrizan efectivamente de mejor manera esta escalada en el conocimiento y en el aprendizaje, incluso toma en cuenta los aspectos valóricos de un estudiante para que de esta manera eso forme parte de su aprendizaje. Y cuando hablamos de valores nunca lo decimos frente a B, C o D credo, ¿cierto? O A, B, C o D religión. Nos referimos principalmente a valores que tienen que ver con los derechos humanos y con lo trascendente, con lo que realmente es importante. Nos daremos cuenta inmediatamente cuando si enumeramos estos 6 niveles de aprendizaje que Marzano y Kendall aterrizan para nosotros en este contexto, efectivamente desde Bloom y desde todo lo que se investigó anteriormente, tenemos 6 conceptos que deberíamos escalar, verlos como una escalera, y eso nos permitirá entender mejor el flujo de aprendizaje que nuestros alumnos podrían tener o nuestros estudiantes podrían tener en un día, en una jornada de clase, en una semana, en un mes o incluso en un año. El nivel número 1 es el conocimiento o el recuerdo. El nivel número 2 es la comprensión. El nivel número 3 corresponde al análisis. El nivel número 4 es la utilización. El nivel número 5 corresponde al sistema de metacognición. Y el nivel número 6 se hace cargo de la conciencia del ser. Partimos desde el número 1. Número 1. Conocimiento o recuerdo.
Figúrate en tu contexto de acción educacional o de transmisión de conocimiento. Pensemos que tú estás leyendo un texto a tus estudiantes, un párrafo, un fragmento. Eso corresponde al conocimiento o recuerdo. Ahora, ese párrafo o ese fragmento puede ser un estímulo audiovisual, puede ser también un estímulo auditivo, puede ser una imagen, puede ser una infografía. Tú sabes que pueden ser distintos tipos de estímulos los que puedes utilizar para iniciar este momento de conocimiento o recuerdo, que equivale básicamente incluso a una motivación inicial que desencadena una acción desde un estímulo. Luego de ello, pasamos a la comprensión. Y en casi la mayoría de mis conferencias, cuando yo pregunto cómo puedo comprobar que el alumno comprendió, que el estudiante, el párvulo, la persona que está recibiendo esta transferencia de conocimiento, comprendió lo que se estaba leyendo, lo que se estaba observando, siempre me lo responden con lo siguiente: con preguntas. Y la respuesta es absolutamente correcta. No es que no haya ninguna otra alternativa para medirlo. Sin embargo, la pregunta me permite evaluar, recoger información respecto de si el estudiante o la persona que está como interlocutor recibiendo esta transferencia de conocimiento y construyéndola en conjunto, por supuesto. Recordemos que eso es importante. El profesor construye, el mediador, el mentor, el moderador construye, el mediador construye con su estudiante. Entonces, comprende a través de las preguntas. Esa es la interacción interesante desde Sócrates hacia adelante. Luego, una pregunta también que siempre planteo en distintos contextos de acción es si comprendemos realmente lo que es analizar. Pregúntate tú en estos segundos si sabes lo que es realmente analizar. Analizar significa desmembrar, descomponer en cada una de sus partes un todo. ¿Para qué? Para ser examinadas. Por ejemplo, un texto de 5 párrafos tiene 5 partes, probablemente 6 más el título, ¿verdad? Y si es que hay epígrafes o pie de páginas, podríamos también establecer esas partes como elementos que podríamos leer. Ahora, por ejemplo, en un libro completo, en una novela, por ejemplo, tenemos la portada, la contraportada, los epígrafes, todo lo que corresponde al paratexto y el texto en sí, que puede estar dividido en capítulos. Tú puedes tomar cada una de esas partes y generar una clase en torno a fragmentos tan pequeños como un epígrafe o a fragmentos más extensos también, como por ejemplo un capítulo o un libro completo, según sea la necesidad. Luego de ello tenemos también la utilización. La utilización, que es este número 4 que ya te mencionaba, efectivamente es cuando ya el estudiante conoció, recordó, comprendió lo que había leído, el estímulo que se le había presentado como parte de ese contenido / conocimiento, que siempre van a estar a la par. Sin embargo, siempre ahora el foco de atención que tenemos que tener en todo sentido es la construcción del conocimiento más que centrarnos en el contenido. Pero, ¿qué hace el estudiante con ese contenido? Después de que analiza, el estudiante tiene que realizar algo con este contenido. Y ahí es cuando ya vamos avanzando al conocimiento, porque el estudiante puede tomar el infinito contenido que le ofrecen todas las pantallas que están a su alrededor, si entendemos la metáfora. Y por supuesto, utiliza ese contenido para realizar un producto, algo que efectivamente vuelque ese conocimiento y esas habilidades que ya entrenó para poder crear algo nuevo. Luego de ello, hacemos un quiebre porque estos 2 últimos niveles son realmente relevantes. Sistema de metacognición. El sistema de metacognición, si entendemos meta como desde la raíz de la palabra, meta viene del griego y significa más allá de, ¿cierto? Por esa razón, cuando hablamos de cognición, hablamos de conocimiento. Por eso tenemos un conglomerado muy interesante en esta palabra. Más allá del conocimiento. Cuando los estudiantes pasan el conocimiento y llegan efectivamente a la metacognición, es decir, llegan a explicarte casi de igual a igual, con tecnicismos, con una explicación elevada, ciertos procesos de aprendizaje que incluso ellos mismos han vivido, hemos logrado un gran objetivo. El objetivo de
haber armado el sistema de metacognición junto a nuestros estudiantes y que ellos realmente hayan hecho propio el aprendizaje. Lo voy a contar con un ejemplo. Hace algunos años, uno de mis estudiantes de secundaria me dice lo siguiente, voy a intentar parafrasearlo. Profesor, me parece que la intertextualidad que hace Hernán Rivera Letelier en sus libros y en su literatura respecto de Dante Alighieri, la Divina Comedia, efectivamente es una intertextualidad bastante evidente y a veces sutil. Cuando un estudiante te plantea este contexto, efectivamente ya llegó al sistema de metacognición, ya lo logró, porque justamente ese mensaje ya fue entregado. Si eres de otra área de ciencias, imagínatelo en tu contexto. Imagínate un estudiante hablando tecnicismos científicos contigo, tú ya llegaste al sistema de metacognición, lograste ese nivel y así con todas las otras asignaturas. Finalmente, la conciencia del ser. Cuando el estudiante ya logró dominar el contenido y transformarlo en un conocimiento y en un aprendizaje vivo, nos queda solamente llegar a cómo ese aprendizaje que logró lo puede volcar en un producto no solo para su beneficio propio, sino que también para el bienestar de quienes lo rodean y que ese espectro sea cada vez más amplio. Estamos hablando de valores como el respeto, la solidaridad, el vivir en armonía con el otro, la empatía y tantos otros valores que forman parte de la transversalidad que sí nos hace vivir en sociedad y en armonía. Hablando de eso mismo, es fundamental que hablemos también de que si estamos insertándonos en la tecnología, no podemos obviar que tenemos que crear un espacio seguro en los medios masivos de comunicación que hoy se han volcado hacia el Internet. Hoy en día la Internet tiene que ser segura y por eso mismo tenemos que hablar de ciberseguridad. Usos y abusos en la web 2.0 en contextos escolares y de formación. Vamos a hablar de crudezas. Y la primera crudeza que vamos a hablar es que hoy en día nosotros, o las personas en general, solo conocen un 10% del Internet indexado. Hablamos del Surface Web, donde está tu Gmail, tu Facebook, tu LinkedIn, tu Yahoo, si es que lo tienes, tu YouTube, tu Twitter, tu Google. También tenemos Wikipedia y tantas otras referencias que tú haces uso constantemente todos los días. Tú estás ahí, como diría Freud, en la punta del iceberg. Luego de eso, un poco en las profundidades, si seguimos con esta metáfora náutica o marina, efectivamente tenemos la Deep Web, donde está el 90% restante del Internet no indexado. Ahí te puedes encontrar con distintas cosas, botones que muchas veces, por ejemplo, te han aparecido y tú no quieres entrar, por ejemplo, a ver sitios de infidelidades, sitios de, por ejemplo, no sé, compra de drogas, etcétera. Cosas que ya están bastante, si bien no están legalizadas, están normadas dentro de este espacio. Sin embargo, cuando ya nos metemos un poco más en las profundidades de esta dark web o darknet, que es mucho más profunda y que ni siquiera está dentro del 100% de esta web que ya sabes, o sea, tú puedes conseguir de todo, pero seguro tú no has buceado todavía aún en esta dark web, o quizás sí, no lo sabemos, donde se encuentra incluso tráfico de órganos, tráfico de especies en peligro de extinción para restaurantes, y no voy a seguir con la lista para no recrear en tu imaginación cosas que pueden ser bastante tétricas. En Internet hay que tener cuidado y hay mucha gente que está haciendo cosas increíbles y también cosas que pueden dañar tremendamente a nuestra sociedad y a nuestros grupos humanos. Por esa razón es clave y fundamental tener los resguardos necesarios. Hoy en día la literatura científica también se está haciendo cargo de esta problemática. Ya es muy interesante el trabajo que hacen en el año 2009 el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona junto a la institución Mapfre, empresa de seguros, donde investigan respecto de los
usos problemáticos de Internet en contextos escolares. Te dejo la referencia también en la descripción para que puedas acceder a esta información. Por eso, la pregunta que nos debemos plantear, ¿por qué y para qué es importante hablar sobre seguridad en la web? Es clave que nos demos cuenta que hoy en día amenazas como el grooming, el cyberbullying, son parte importante de este contexto y son amenazas que están generando incluso suicidios en los jóvenes de hoy. Algo que nadie se querría. Yo creo que ninguna de las personas que nos dedicamos a educación esperamos que hoy en día haya estudiantes que se estén suicidando, que se estén matando en los contextos de aula. Por esa razón hay que hablar sobre ciberseguridad, hay que hablar sobre usos y abusos de la web 2.0, con miras a la 3.0, con mira a la 4.0, que ya es una realidad. Esto avanza muy rápido y los contextos escolares y de formación hoy en día deben hacerse cargo de esta realidad. Dejando esta reflexión y por supuesto las conciencias a la vista para que de esta manera construyamos una Internet segura y podamos insertar el Booktube como una buena estrategia metodológica de fomento lector en el aula, mi nombre es Carlos Contreras y me despido para que de esta manera puedas tener algunas herramientas que te permitan instalar capacidades, habilidades y por supuesto competencias en tu contexto de acción. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Cursoi.com presentó el podcast Innovación Educativa.